Y si lo que más te está hundiendo o lo que más te está afectando simplemente no es lo que sientes, sino cómo luchas contra ello. A veces la ansiedad, la tristeza o la culpa se sienten como si fueran arenas movedizas. Me refiero a que cuanto más peleas por eliminarlas, más atrapado te sientes. Y sin embargo, nadie nos enseña que hay una diferencia entre resistir y responder, entre luchar contra una emoción y aprender a navegarla. Y no estoy hablando de resignarse, hablo de algo más sutil, hablo de la aceptación activa. Al final del vídeo entenderás por qué cambiar tu relación con las emociones difíciles puede ser el primer paso para actuar desde la claridad y no desde la desesperación. Hay una historia que ilustra perfectamente esto, que después explicaré y contaré, pero lo importante, antes de seguir, es que si experimentas pensamientos o sentimientos de autolesión o tu malestar interfiere gravemente con tu vida diaria, por favor, busca ayuda profesional de inmediato. ¿Qué haces cuando no puedes más, pero tampoco puedes parar? Piénsalo un momento. Si estás viendo este vídeo, es posible que conozcas esta sensación. Tal vez es una ansiedad que aparece sin aviso, o es una tristeza que se queda más tiempo del esperado, o quizás es una culpa que se pega como si fuera una sombra. Puede ser una combinación de estas. Y lo que más agota no es la emoción en sí, es una voz interna que además te dice que ya deberías haberlo superado y que si fueras más fuerte no te afectaría tanto. Esto es añadido. Entonces empiezas a luchar, piensas más para encontrar una solución, te mantienes ocupado para no sentir, buscas distracciones que funcionan, al menos funcionan por un rato. Pero ¿cuál es el problema de todo esto, de toda esta estrategia? Que esa pelea constante, lejos de liberarte o de calmarte, lo que hace es agotarte todavía más. Y aquí viene la paradoja que no te explican. No es que estés haciendo algo mal, no es eso. Es que te han enseñado una estrategia que funciona para algunas cosas, pero no funciona para las emociones intensas que experimentas en tu interior. Si esto resuena contigo, pues que sepas que le pasa a muchos, pero la pregunta es, ¿cómo podemos entender mejor esto, lo que nos está pasando? Pues para entenderlo, para entender por qué pasa, déjame que te cuente lo que le pasó a un hombre llamado Malik y que lo ilustra. ¿Qué pasa cuando tu instinto de supervivencia se convierte en tu propia trampa? Voy a ilustrarlo con la historia de Malik, que Malik caminaba por un sendero conocido cerca de su pueblo cuando, distraído, dio un paso en falso. De pronto el suelo dejó de sostenerle. Se encontró que se estaba hundiendo en algo que era como viscoso, traicionero. ¿Y cuál fue su primer instinto? Pues el de cualquiera, luchar. ¿Qué hizo exactamente? Pues movió los pies, los movió con fuerza, agitó los brazos, intentó impulsarse hacia arriba y se decía, tengo que salir de aquí ahora, ahora mismo, he de salir, he de hacer lo que sea, y se movía y se agitaba mucho. Pero con cada movimiento brusco se hundía más. Pasaron minutos, pasaron horas y del pánico pasó a la desesperación. Empezó a preguntarse por qué no funcionaba esto, qué estaba haciendo mal, cómo era posible, que no había manera. Entonces, cuando ya estaba agotado, recordó algo que había escuchado de niño. Si te hundes, no luches contra el suelo, lucha con él. Abre los brazos, respira y entonces escucha qué te está pidiendo la tierra. Al recordar esto, Malik se detuvo, no por rendición, sino por curiosidad, extendió los brazos lentamente, respiró profundo, dejó que su cuerpo encontrara el equilibrio y por primera vez en horas dejó de hundirse. Sorpresa. Pero lo bueno es que desde esta quietud atenta comenzó a notar una raíz firme en su mano izquierda y una piedra estable a unos metros. Entonces, con paciencia, con respeto por las fuerzas que lo rodeaban, Malik comenzó a moverse diferente. No hacia arriba con desesperación y agitación, sino hacia adelante con intención y con calma. Y cuando por fin pisó tierra firme, se dio la vuelta y miró a ver qué había pasado. Y era fango, el fango seguía ahí, no había desaparecido por arte de magia, pero ya no era su enemigo, era simplemente fango. ¿Sabes por qué esta historia te suena tan familiar?
Te suena familiar porque resistir una emoción intensa es como intentar escapar de arenas movedizas a puñetazos. En realidad, las arenas movedizas tienen sus propias leyes físicas. Me refiero a que responden a la densidad, al movimiento y a la distribución del peso. Es algo parecido a lo que pasa con las emociones intensas, que tienen sus propias leyes psicológicas. Cuando tu ansiedad se mezcla con tu ansiedad por tener más ansiedad, se intensifica. Cuando tienes tristeza por estar triste, esta se prolonga. Cuando tienes culpa por tener miedo, lo multiplica. Es como estar agitando el agua para calmarla. ¿Se trata de quedarse inmóvil? Pues no, no se trata de quedarse inmóvil. No es eso. Se trata de moverse con las leyes del terreno emocional y no contra ellas. ¿Sabías que existe un nombre para lo que le pasaba a Malik y para esto que hemos explicado? ¿Cuál es el nombre? Pues se llama evitación experiencial, pero no te asustes. ¿Qué significa esto? Pues es cuando haces todo lo posible por no sentir lo que estás sintiendo, cuando te distraes para no sentir ansiedad, cuando te mantienes ocupado para no tocar la tristeza, cuando analizas sin parar para ver si así desaparece el miedo. Aquí viene el descubrimiento importante de todo esto, que cuanto más evitas lo que sientes, más fuerza le das. Piénsalo un momento. En realidad esto se ha estudiado. Hay estudios clínicos que muestran que las personas que aprenden a estar presentes con sus emociones difíciles, sin intentar cambiarlas de inmediato, experimentan menos ansiedad, experimentan menos depresión y experimentan más estabilidad emocional a largo plazo. Y me preguntarás, vale, ¿y qué significa esto para nosotros o para mí? Pues la libertad emocional no viene de no sentir, sino que viene de poder sentir sin necesidad de huir. ¿Y por qué nos cuesta tanto aceptar lo que sentimos? Es por tres razones fundamentales. La primera razón es que confundimos el dolor emocional con el dolor físico. Si te cortas un dedo, alejas la mano, pero las emociones no son heridas físicas, son más parecidas al clima, por compararlo con algo que se asemeja. Algunas pasan rápido y otras se quedan más tiempo. Es algo parecido. En segundo motivo, la segunda razón, pues nos enseñaron a estar bien. ¿A qué me refiero? Pues que desde pequeños escuchamos no llores, no tengas miedo, sé fuerte, así que crecemos creyendo que sentir algo incómodo es fallar. Y la tercera razón es que vivimos en la cultura del arréglalo ya. ¿Que tienes dolor de cabeza? Te tomas una pastilla. ¿Que tienes aburrimiento? Pues te pones a mirar una pantalla. ¿Que tienes ansiedad? Pues buscas una distracción. Pero las emociones no son un fallo técnico, no son fallos técnicos. Las emociones son procesos que se sienten, se nombran y se navegan. ¿Qué puedes hacer la próxima vez que te sientas hundido o que notes un desbordamiento emocional? Pues una serie de pasos te propongo. Primero, detente antes de reaccionar. Cuando sientas ansiedad o tristeza, lo que pasa es que tu cerebro te grita, haz algo ya. Pues en lugar de esto, paras, respiras 3 veces profundamente y te dices para ti, algo está pasando aquí, no tengo que solucionarlo en 3 segundos. Es parar y respirar. El paso segundo, ponle nombre a lo que está pasando. Por ejemplo, estoy sintiendo ansiedad, noto tristeza aquí o noto frustración. Pero no lo analices, simplemente lo nombras. Nombrar algo es como encender una linterna, no eliminas la oscuridad, pero te ayuda a ver dónde estás. El paso 3. Ancla tu cuerpo en el presente. Siente tus pies en el suelo. Nota tu espalda contra la silla. Toca algo con textura y describe cómo se siente. ¿Por qué? Porque esto te devuelve al aquí y ahora, al momento presente. El paso 4. Cambia la pregunta. En lugar de preguntarte ¿cómo hago para que esto desaparezca? Pues prueba a preguntarte ¿cómo puedo sostener esto mientras decido qué necesito ahora? El paso 5. Actúa desde la presencia. Una vez que puedes sostener la emoción sin pelearte con ella, actúa en dirección a lo que realmente importa, a lo importante, no para escapar del sentimiento, sino llevándolo contigo. Y recuerda, no necesitas sentirte valiente para actuar con valentía, lo que necesitas es actuar, pero llevando tu miedo contigo
y respetándolo. ¿Qué no debes hacer con esto que has aprendido, que he explicado? Pues hay 3 errores que tenemos que evitar. El error número 1 es confundir la aceptación con la pasividad. Es pensar que si acepto mi ansiedad nunca cambiaré. Pues esto no es verdad, es falso. Cuando dejas de luchar con la emoción, recuperas fuerza para actuar donde sí puedes. El error número 2. Usar la aceptación como truco de control. Es pensar que voy a aceptar mi tristeza para que se vaya. Esto no es aceptación, esto es una negociación, estás negociando con tu tristeza. La aceptación real no tiene condiciones. Error 3. Pues aplicar esto cuando necesitas protegerte. Y esto es importante. Si estás en una relación abusiva, si vives acoso, si vulneran tu seguridad, pues aquí la prioridad no es aceptar. La prioridad es tu seguridad personal, protegerte y pedir ayuda. Esto creo que es evidente, pero hay que recordarlo. Y recuerda también que si sientes que ya no puedes más, que te estás aislando mucho, que el deseo de desaparecer aparece más de una vez, no intentes aplicar esto en soledad. Lo que has de hacer es pedir ayuda y esto no es fallar, es aceptarte con suficiente respeto como para dejarte cuidar y ayudar. ¿Recuerdas cómo cambió Malik después de aquel día? Cambió no porque dejara de encontrarse con más terrenos fangosos y difíciles, no. El mundo siguió teniendo fangos, subidas muy pronunciadas, caminos inciertos, pero Malik aprendió algo que transformó su relación con todo eso. ¿Qué es lo que aprendió? Pues que hay una diferencia entre estar atrapado y estar transitando. Cuando estás atrapado, luchas contra el terreno. Cuando estás transitando, aprendes a leer el terreno y te mueves con respeto por sus leyes. Quizás tú también estés en un momento parecido, con una ansiedad que llega sin avisar, con una tristeza que se queda más de lo esperado, o con miedos que parecen más grandes que tú. Pero existe otra opción, existe otra posibilidad, que puedas aprender a sostener lo que sientes mientras caminas hacia lo que realmente importa, a lo que tú valoras. Y no porque sea fácil, sino porque es posible. Y en la historia de Malik, desde entonces, no volvió a hundirse de la misma manera. Pero no porque no sintiera miedo, sino porque aprendió que se puede caminar con miedo sin que ese miedo dirija el camino. Y tú también puedes aprender a hacer eso. Si alguna vez te has sentido como Malik, si has luchado contra emociones que parecían más grandes que tú, pues comparte tu experiencia en los comentarios. Pero no porque necesites dar consejos a nadie, no se trata de esto, sino porque a veces saber que no estamos solos en el fango, en las arenas movedizas, es el primer paso para recordar que tampoco estamos solos para salir de él. Y guarda este vídeo para esos días en los que necesites recordar que sentir no es fracasar, que aceptar no es rendirse y que puedes aprender a navegar cualquier emoción sin perderte en el proceso. Cuídate.